Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Accountex Digital Summit. Gracias por conectaros. Quiero aprovechar también para dar las gracias a nuestros colaboradores y patrocinadores que nos facilitan los contenidos que estamos compartiendo con vosotros a lo largo de estas jornadas. Antes de comenzar con la sesión, quiero comentaros un par de anotaciones a tener en cuenta, y es que todas las sesiones están siendo grabadas y podréis acceder a los contenidos a través de nuestro canal de YouTube. Si queréis hacerle preguntas a los ponentes, podéis utilizar la herramienta Q&A que veréis en la parte inferior de la pantalla. Intentaremos responder a estas preguntas al final de la sesión, y si se queda alguna pendiente, no os preocupéis porque os daremos respuesta por correo electrónico. Si vosotros os quedáis sin tiempo para hacernos la pregunta, no os preocupéis porque podéis hacernos llegar cualquier cuestión al correo info@accountexhispana.com. Y ahora ya sí, voy a dar paso a las ponentes que nos van a hablar de marca personal y profesional en despachos y asesorías. Bienvenida Estela Martín Estebaranz, abogada y directora de comunicación de Syncro y reconocida como LinkedIn Top Voices en España. Muchas Hola, gracias, Estela. Sara. Un placer estar con vosotros. Encantada de recibirte, al igual que también estamos encantados de recibir a Leire Gilisla, socia fundadora de Pagua Consultoras. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Claro. Encantada de estar con vosotras. Pues nada, chicas, bienvenidas. Adelante con la presentación y nos vemos en la ronda de preguntas y respuestas. Vale, hasta luego. Gracias. Bien, pues vamos a hablar de marca personal y comunicación, y lo vamos a hacer entre Estela y yo a modo de café virtual, compartiendo nuestras reflexiones sobre este tema y desde una visión tan diferente en la práctica, pero tan unida en el fondo, ¿no? Entonces, voy a empezar preguntándote, Estela, eh, pues, ¿cómo aterrizamos el concepto de comunicación y marca personal, ¿no? ¿Qué entendemos por marca personal y qué por marca profesional dentro de un despacho de asesoría? Y si tú crees que se pueden separar realmente o se retroalimentan entre ellos. Creo que es muy importante tener claro y ser conscientes de que a día de hoy la marca personal es cada vez más importante. Es muy importante saber dónde termina la marca personal y dónde empieza la marca profesional. Es verdad que no es lo mismo que estemos hablando de un despacho unipersonal o donde a lo mejor está compuesto por dos personas, que de un despacho o una asesoría que empieza a tener un cierto volumen de plantilla y donde ahí sí que es más importante tener separado lo que es la marca personal, es decir, tu marca individual como profesional, aunque por supuesto en redes sociales como LinkedIn al final la gente te asocia al despacho, a la empresa asesoría en la que estás trabajando en ese momento, pero sin descuidar la importancia que tiene que desde el despacho, desde la asesoría, trabajemos lo que es la marca profesional, que la gente cuando llegue a redes sociales y busque nuestro despacho, nuestra asesoría, es lo que va a encontrar de nuestro despacho o asesoría en redes sociales. Luego veremos cuáles, pero si lo aterrizamos en LinkedIn, que es como la red social profesional por excelencia, al menos a día de hoy, veremos en unos años, lo que nos tenemos que preguntar es si una persona busca quién es la asesoría X o el despacho Y en LinkedIn, ¿qué va a encontrar de ese despacho? ¿Va a encontrar contenido? ¿Qué volumen de seguidores va a reflejar que tenemos? ¿Qué es lo que estamos compartiendo? Lo mismo, si una persona llega a nosotros a través de Estela Martín o de Leire Gil, ¿quiénes son Estela Martín y Leire Gil? ¿Dónde trabajan? ¿Qué repercusión tienen? ¿Qué contenidos comparten? Y en cuanto a la retroalimentación que me preguntabas, pues al final es cierto que al final muchas personas asocian a la persona y luego al despacho, o al revés, hay despachos o empresas que si ya tienes una marca, primero la gente asocia el despacho y la marca y luego puede aterrizar a quién trabaja para ese despacho o asesoría cuando has hecho el trabajo bien y ya has conseguido tener una cierta repercusión. Pero claro que existe esa retroalimentación por la que me preguntabas. Cojo yo el testigo y te pregunto a ti una cuestión que yo creo que es muy importante y que se hace en todas las personas y profesionales que trabajan en despachos o asesorías, es
por qué cuesta tanto el paso de invertir en comunicación. Y en vuestro caso, Leire, a ti, a título personal, como marca personal y también como Pagoa, ¿en qué momento diste el chip, ¿no? El cambio de ese clic que dice, no, tengo que ser capaz de sacar algo de mi tiempo para invertirlo en una estrategia de comunicación? Vale, gracias. Bueno, yo creo que a los profesionales de nuestro sector, y hablo, bueno, pues de los datos de los últimos barómetros que se han publicado recientemente, que tenemos encima de la mesa, les cuesta invertir en general en todo. O sea, ya les cuesta invertir en cosas tangibles como puede ser digitalización, ¿no? Que estamos en Apuntes Digital, como pueden ser bueno, pues, automatizaciones ahora con la IA y demás, ¿no? En realidad, incluso en personal, ¿no? O sea, tenemos un gran problema de ver la inversión como una inversión y no como un gasto. Y yo creo que aquí está un poco el kit de la cuestión. En comunicación, pues todavía más difícil, ¿verdad? Porque es un intangible. Realmente, ¿qué me va a, qué me va a repercutir la comunicación? Es que en un principio, bueno, ya lo hablaremos luego, en un principio esto es un poco incuantificable. Es decir, yo tengo que querer tener una estrategia y hacer esa inversión. Es verdad que yo creo que se pueden hacer acciones de comunicación sin grandes inversiones. Se puede empezar como todo. Yo creo que, como cuando hablo del Verifactus, digo, a andar se aprende andando y al Verifactus facturando, pues a la comunicación comunicando, ¿no? O sea, es que es tan simple como esto, el sentido común. Eh, Se pueden hacer pequeñas acciones y puedes ir viendo un poco cómo te va funcionando. En nuestro caso, hilo una cosa con la otra. Creo que por responder a la pregunta, creo que cuesta invertir, porque cuesta invertir en general, pero porque además es un intangible, ¿no? Que no le vemos un poco el retorno inmediato. Es decir, yo me compro un programa, me automatiza esto y esto son tantas horas menos que voy a tener que trabajar yo o mi equipo. En cambio aquí, pues la cosa no es tan clara. Entonces, ¿cómo hicimos nosotros? Bueno, como tú personalmente lo sabes porque te lo he contado, pero bueno, nosotros hicimos un poco, en mi caso yo además, pues a la aventura, basado un poco en la expertise que tiene Pagoa como transfronterizos, mi objetivo, pero era un objetivo no diseñado, que luego sí, en un principio mi objetivo era que a Pagoa la conocieran todos los asesores de España y asesoras de España, que si necesitaban algo con Francia, pues vendría Pagoa a la cabeza. Como era muy difícil conseguir foros o sitios, o a mí me parecía que era muy difícil, donde exponer Pagoa para presentar qué hace Pagoa, pues entonces la que se expuso fui yo, ¿no? Entonces, pues lo que fui es un poco abanderando con otras cosas que realmente no era dar a conocer a Pagoa, con otras cosas que podía comunicar y finalmente el objetivo sí que se ha ido consiguiendo, ¿no? Pero esto no estaba como muy organizado. Es verdad que luego hemos tenido que invertir en comunicación, pero al principio simplemente es, como tú bien has dicho, en la mayor herramienta que podemos utilizar todos, ¿no? Que es gratuita además. Entonces, al principio yo sí que lo que hice es durante mucho tiempo una buena búsqueda de quién quería que estaría en mi muro, de quién quería que serían esas personas con las que yo me iba a informar o interactuar, y eso me llevó mucho tiempo. Para eso sí que fui muy disciplinada, en que todos los días invertía al menos una hora, hora y media en la búsqueda. O sea, fíjate si esto no tenía retorno, ni yo sabía el retorno que iba a tener. Pero bueno, esto fue un poquito cómo lo fuimos organizando. Y los resultados que hemos tenido, pues hombre, en un principio no sabes muy bien de dónde vienen las cosas, pero cuando te empiezan a reconocer, ¿no? Otros profesionales, otros compañeros, fíjate, hoy estamos aquí, ¿no? Esto hace 4 años hubiera sido, pues no hubiera sido posible, porque a mí no me conocían, vamos, en mi casa a la hora de comer, como digo yo, pero poco más. Como a todos. Es, entonces,
¿hay un resultado tangible? Pues yo creo que sí, porque al final ese reconocimiento te da esa posibilidad luego de cerrar negocios o acuerdos u otras cosas incluso que ni te imaginas en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estar y que hay que comunicar, porque si no comunicamos, pues no se sabe que estamos, ¿no? Y hablando de LinkedIn, ¿no? Lo voy a llevar un poco, tú que eres un referente en esta red, eh, como plaza pública, ¿no? ¿Crees que en este sector, si no estás en LinkedIn, no existes? Lo creo firmemente por una razón. Los que ya tenemos una cierta edad sabemos que hace no mucho, cuando tú ibas a cualquier foro, ¿no? Lo que ahora se llama hacer networking, pues tú entregabas tu tarjeta de visita o pedías tu tarjeta de visita. A día de hoy la que la gente te pide o te enseña es el QR de tu LinkedIn, conectar el LinkedIn a ti y a tu empresa, a tu despacho o asesoría. Hilando también un poco con lo que tú decías, creo que también es muy importante el mensaje de que tenemos que tener claro cuál es la comunicación y dónde empieza el marketing. Y no son lo mismo. Y no podemos intentar engañar a nuestro público pensando que nuestro público no sabe diferenciar lo que es comunicación de lo que es marketing. Comunicación es muy claro. Comunicación es yo estoy dando un contenido, una información de valor. Cuestión distinta es que tú al final, dentro de ese intangible que es la comunicación, cuando tú empiezas a compartir contenido de valor, y yo siempre digo que LinkedIn esto es como una planta, va poco a poco regándola, y acaban de llegar los resultados. Como tú comentabas muy bien, te acaban invitando a foros, te acaban reconociendo a ti o a tu despacho, si has trabajado tu despacho y llega. Marketing es mucho más cuantificable. La ventaja del marketing es que tú puedes hacer una landing page, por poner un ejemplo, y tú puedes saber cuál es el retorno de esa landing page, cuántas captar direcciones has Perdona, conseguido. Estela, para ignorantes como yo, igual hay alguno más escuchándonos, ¿qué es una landing page? Pues es una página creada específicamente para captar direcciones de emailing y a partir de ahí ofrecer una serie de productos o servicios. Supongamos que, por Gracias. ejemplo, entra en vigor una novedad laboral o una novedad fiscal, me lo llevo a tu terreno al famoso Verifactu, con todo el respeto que me dan los temas fiscales, y haces una asesoría o un despacho, hace una landing page diciendo ahora sí, ya ha entrado en vigor o va a entrar en vigor en X fecha, das un par de pinceladas de información, déjame tu email aquí y yo te iré informando de las novedades y aprovechas también para enlazarlo y pues si no, contratas nuestro servicio de asesoramiento, X. Es decir, marketing, la ventaja que tiene a diferencia de la comunicación es que es más tangible en el sentido de que tú inviertes X dinero en una acción concreta y tú sí puedes ver el retorno en el sentido de cuántos emails has conseguido, cuántos se han traducido, cuántos leads has convertido y demás. La comunicación es un intangible y es muy importante no caer en el error de pensar de, bueno, le estoy vendiendo pero no le estoy vendiendo. Yo al final aquí siempre digo, sé que hay opiniones discrepantes, yo voy a exponer la mía. Todos somos clientes de cualquier producto o servicio en nuestro día a día y cuando nos llaman sabemos captar al minuto 1 como muy tarde al minuto 2 si alguien nos está intentando vender, aunque parezca que no nos está intentando vender. Trasladado a nuestro sector de despachos, asesorías, no tenemos por qué pensar que la gente, nuestro público objetivo, el que va a adquirir o a contratarnos como asesores, va a ser diferente. Por eso es muy importante separar las fronteras de la comunicación y del marketing. Y en cuanto a LinkedIn, me parece fundamental que lo visualicemos, como tú decías antes, como una inversión y no como un gasto, porque eso es lo que te permite dar el chip. Cuando somos capaces de nuestro tiempo, todos tenemos una agenda complicada, asesoramiento, tenemos clientes el día a día, pero cuando nos reservamos un slot, un timing dedicado para LinkedIn, pensado como este tiempo no es un gasto, es una inversión, porque sé que si trabajo mi perfil en LinkedIn, tanto el personal como el profesional del despacho, esto se va a traducir a medio y largo plazo en unos resultados. Por muy intangibles que sea, al final, claro que se acaban tangibilizando. Te invitan a foros, te consideran referente, buscan a tu despacho, tienes más posibilidades de que Google, si publicas contenido de valor, cuando alguien busque un contenido, en tu caso, pues temas transfronterizos, pues si has publicado contenido, que aparezca pues ese post que has publicado en LinkedIn o ese post que has publicado si tienes un blog del despacho o de asesoría. Por eso es tan importante verlo como una inversión, tanto personal, desde el punto de vista personal, como del despacho. Inciso aquí o por profundizar.
Que aquí es verdad que hay muchas diferentes opiniones y yo creo que a la gente le interesa mucho. ¿Qué tipo de contenido tiene sentido compartir en LinkedIn para un despacho o una asesoría y qué errores crees que habría que evitar? A ver, a nivel de tipo de contenido, yo creo que tenemos que pensar en cuál es nuestro objetivo. En tu caso, tú decías, yo quiero que todo el mundo cuando piense en temas transfronterizos piense en Pagoa o piense en Leire inicialmente, porque eso es lo que mi objetivo final al final es captar clientes, no es compartir contenido por compartir contenido. Todo aquel contenido que directa o indirectamente sirva, por un lado, para generar imagen y comunidad, y por otro lado, que sea contenido que nosotros tratamos en nuestro despacho, en nuestra asesoría, al final es importante compartirlo. ¿Qué es la pregunta que me han hecho muchas veces? Bueno, es que si compartes contenido del valor, al final pues tendrás a la competencia que estará utilizando tu trabajo porque tú has compartido un contenido público gratuito y le estás haciendo el trabajo, entre comillas, a otras asesorías y despachos. Nosotros nunca lo hemos visto así, ni yo a título personal en mi LinkedIn personal, ni tampoco la marca Syncro, que a día de hoy tenemos más de 20.000 seguidores en LinkedIn, que no es una cifra nada despreciable. Nosotros siempre pensamos en nuestro objetivo es compartir contenido de valor, aun a riesgo de que la competencia pueda utilizar ese contenido para luego asesorar a sus posibles clientes, porque nosotros lo que queremos es que nos consideren referentes o que piensen en Syncro como una de las primeras opciones en caso de necesitar los servicios que nosotros prestamos. Y por tanto nunca nos ha preocupado ese contenido de valor porque nunca lo hemos visto ni como una pérdida de tiempo ni como trabajar para la competencia, sino que lo hemos visto como estamos invirtiendo en Syncro, estamos invirtiendo en ser referentes a futuro. Muy bien, bueno, yo respecto al tipo de contenido, como bien sabes, yo hablo de mi vida personal en la mayoría de los casos. eh, Pero porque realmente en Pagoa sí que compartimos contenido de valor, ¿no? Transfronterizo específico, pero yo, aunque represente a Pagoa y mi objetivo sea de alguna manera dar a conocer Pagoa, yo no comparto contenido técnico porque no es mi objetivo, ¿no? Yo comparto mis experiencias y lo Pero que es creo que verdad que lo puedo hilas aprender. siempre también con alguna aportación, Sí, alguna enseñanza, que esa es otra forma de verlo. eso Esto me es. lo han preguntado muchas veces. Yo, en mi caso personal, no publico contenido personal, fue una decisión que yo tomé para centrarme en contenido técnico. ¿Eso significa que las personas que nos están escuchando no deben tener contenido personal? En absoluto. Creo que cada uno debe encontrar su camino. Y de hecho, tú eres un ejemplo y hay grandes compañeros y también grandes abogados y abogadas, graduados y graduadas sociales que han encontrado un equilibrio perfecto entre contenido personal y contenido profesional. No creo que haya una única manera de entre Efectivamente. comillas, tener éxito. Sí, yo creo que es importante ser coherentes y saber lo que publicamos, por qué y para quién lo publicamos. Y a lo mejor también pensar en quién es nuestro público objetivo y a quién nos estamos dirigiendo, porque en función de a quiénes nos estemos dirigiendo, puede quizá encajar más o menos pues cierto contenido personal y buscar ese equilibrio. Pero cuando me preguntan a mí, digo, yo a día de hoy no publico nunca contenido personal. Fue la decisión que yo tomé, no significa que sea la única ni la válida. Insisto, hay gente que publica contenido personal y le va fenomenal. Creo que es importante, si vas a utilizar pinceladas de tu vida personal, hacer ese equilibrio. Igual que es igual de respetable decir yo tengo muy marcadas mis fronteras, esta es mi vida personal y cierra aquí y me vuelco mi vida profesional, en este caso en LinkedIn, y la personal la dejo para mí, pero siempre, digamos, siendo un poco coherentes. Si lo llevamos a lo que es el despacho, pues ahí, más que contenido personal, entre comillas, sí que pueden funcionar muy bien, pues contenidos con el equilibrio de, por ejemplo, pues testimonios de las personas que trabajan en nuestra plantilla de por qué te gusta trabajar en Pagoa, por qué te gusta trabajar en Syncro, qué has aprendido de tu experiencia, cómo es tu día a día y por supuesto las personas siempre tendrán la libertad de decidir hasta dónde quieren llegar. Y hay personas que pueden entrar en decir me gusta trabajar en Syncro porque tengo hijos y puedo conciliar y hay otras personas que se ceñirán exclusivamente a la parte profesional. Pero insisto, creo que lo importante es la coherencia, no existe una fórmula mágica del éxito. Pero si me lo llevo a ti, Leire, sí me gustaría en tu caso que compartas alguno de estos posts que han tenido más repercusión
o que han tenido más éxito o acción de comunicación o que te haya sorprendido más, porque a veces, no sé si te pasará a ti, que de repente un post que pensabas que a lo mejor no va a tener mucho recorrido, de repente lo tiene, y otro que a lo mejor has trabajado mucho más, lo has pensado mucho más, pues resulta que pasa sin pena ni gloria porque esto no es una ciencia exacta. Efectivamente. Bueno, yo no soy ninguna friki del algoritmo ni del seguimiento ni hago los posts pensando en la repercusión que vayan a tener. Pero sí es cierto que hay veces que escribes uno y dices, ¡buah, este va a ser la pera! O sea, porque a ti te parece que eso va a ser la pera y tiene, o sea, 200 visitas, una cosa así. Y dices, ¿pero qué ha pasado, no? ¿Por qué no tiene éxito? La verdad es que tengo dos anécdotas para contar. El primer post que para mí marcó la diferencia fue hará como 4 veranos, el último día de trabajo, no, solemos hacer, bueno, el último día de trabajo no, el último día que estamos todos juntos en julio, porque luego hacemos 3 semanas y 3 semanas, entonces estamos como 6 semanas sin vernos, ¿no? Entonces, ese último día hacemos una especie de comida y tal, y aquel año nos fuimos a una piscina y hicimos una especie de picoteo en la piscina y tal, saqué una foto y bueno, pues colgué un post, ¿no? De que importante compartir también esos momentos y demás. Y por aquel entonces yo tenía muy poquitos seguidores, bueno, tampoco es que tenga muchos, pero tenía muy poquitos, no sé, 500 o una cosa así, y de repente veo que tenía 4.000 y pico o 3.000 y pico visualizaciones, ¿no? Y yo asustada preguntando, porque fíjate que es que yo no sabía muy bien ni cómo funcionaba LinkedIn, asustada preguntando por ahí a una amiga mía que entiende un montón, oye, ¿esto qué quiere decir? ¿Que lo han leído 3.000 personas? Bueno, que 3.000 personas lo han visto, igual no lo han leído del todo, pero lo han visto y tal, y no sé cuántas reacciones y no sé cuántos comentarios, y yo pensando, ay, mamá, tengo que pensar lo que escribo, ¿sabes? Que esto lo está leyendo mucha gente, que yo vomitaba así un poco lo que me pasaba por la cabeza. Aquella fue la primera vez que tuve la sensación de, ay, esto hay que estructurarlo un poco más, o por lo menos lo tengo que pensar. Y luego, pues mira, ayer publiqué pues, en torno a la sentencia, bueno, a la sentencia, ¿no? Ya que lo podemos decir así. Eh, y a veces es verdad que te da un poco de vértigo, ¿no? Porque yo opino mucho personalmente, me mojo mucho. Creo que también es parte del En éxito, eso ¿eh? coincidimos. Es esa línea roja entre hasta qué punto me mojo o no me mojo. Pero bueno, yo soy así en la vida personal también y quiero que mi imagen en LinkedIn sea mi imagen real, ¿no? O sea, soy lo que veis y lo que leéis. Y también el post de ayer ha tenido muchísima repercusión y muchísimo éxito, ¿no? Y es cuando Entiendo que aludes a los 80 años al asesor fiscal a del la caso, sentencia, sí, para la mí sentencia ya en mayúsculas. para mí de ahora en adelante es la sentencia. O sea, sí, entonces sí que hice un artículo, pero más de opinión que recogiendo y muy llevado a nuestro terreno, ¿no? Pues a la repercusión que esto tiene, sobre todo en cómo se comunique esta sentencia cara al exterior. Me preocupa más eso que realmente si los 80 o lo que ha pasado, ¿no? Sino que nuestro sector ya tenemos que pelear con muchas cosas, ¿no? Con la administración, con la competencia, con que si los grandes, los pequeños, la automatización, los trabajadores, la falta de talento, tal. O sea, tenemos un montón de frentes y ahora también pelear con el frente que se nos haga flaco favor, ¿no? Pues aquellos que realmente nos tomamos nuestra profesión muy en serio e intentamos además ese viraje al asesoramiento y a la consultoría pues que se quede en esta vagueza de sí, claro, y luego igual, mira, ¿no? Pasa esto porque al final se da ese, bueno, era esto. Y ha tenido pues muchísima repercusión, pero cuando lo fui a publicar tuve el vértigo 3 veces de decir, ostras, que me estoy mojando aquí a ver hasta dónde llega. Entonces, esas han sido dos anécdotas. Yo en esa parte sí que, desde mi visión, lo que creo que es importante, porque yo también me mojo, pero creo que es importante dejar claro cuando escribimos, esto es lo que dice la sentencia, explicando qué es lo que dice la sentencia y cuál es el fallo y los fundamentos,
Y esta es mi opinión sobre la sentencia. Se podrá compartir o no, veremos a futuro otros pronunciamientos y siempre y cuando tú dejes clara a la gente qué es lo que dice la sentencia y dónde empieza tu opinión, yo creo que ahí es donde empieza ese valor que le estamos dando a las personas. Es decir, estamos siendo objetivos y aportando nuestro punto de vista. Genera inseguridad jurídica. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto. En este caso creo que al final la responsabilidad trasladada, ¿no? En este caso al asesoramiento fiscal. Y creo que ahí es uno de los puntos fuertes para conseguir tener repercusión. Pero vamos a hablar también de errores, porque normalmente hablamos mucho de las cosas que nos van bien y nos cuesta más hablar de las que no nos van tan bien. Entonces, no sé si nos puedes compartir algún error, luego por supuesto yo también voy a compartir los míos, ¿no? Que errores aquí tenemos todos, esto no es la fórmula de la Coca-Cola. Yo no dejo de compartir errores constantemente, pero en lo que se refiere a comunicación, pues yo creo que el principal error fue no haberlo estructurado desde el principio, ¿no? O sea, es decir, yo sí tenía una estructura en mi cabeza a dónde quería llegar, pero no trabajaba en esa línea porque iba un poco, pues así como soy yo, a salto de mata, ¿no? Un poco iba hacia esto, lo otro, tal, y sí que es verdad que a veces algún compañero me decía, pero Lidia, ¿a dónde quieres llegar? O sea, porque está guay lo que vas compartiendo, pero exactamente qué quieres llegar, porque va como muy difuso, muchos palos, tal. Entonces, yo creo que no haberlo estructurado desde antes, acompañándome. Y luego, es verdad que tuve también otro error, que valoro mucho el trabajo de estas personas, muchísimo, y no, o sea, fue un error mío personal pues creer que si alguien me escribía los artículos, ¿no? Y yo le daba un toque personal, pues así podría escribir más, ¿no? Y entonces sí que hubo un periodo muy corto de tiempo que delegué esto y no sentía que era yo, ¿no? Que había gente que le puede ir muy bien y que este es un trabajo maravilloso y de las personas que lo hacen y aparte la persona que me lo hizo a mí, o sea, estoy encantada con ella y feliz, pero no era no era mi objetivo, es un poco lo que está diciendo, no cumplía exactamente lo que yo quería hacer y lo que yo quería demostrar. Y quizás para hacer un contenido más técnico, pues puede ser muy válido, o si no te opinas o te mojas tanto como yo, ¿no? Es que no puede haber otra persona que escriba lo que yo pienso, porque solo lo pienso yo. Entonces, bueno, este fue un poco. Y al hilo de lo que estabas diciendo tú antes, me parece muy importante también, o sea, yo huyo un poco de la misma noticia 800 veces, ¿no? O sea, porque al final te aburres. O sea, la sentencia, bueno, que encima he de decir que yo he hecho un artículo de opinión después de leerme la sentencia completa, las 275 páginas. Ahí siempre insisto mucho. Yo, esto sí que hemos sido súper estrictos, tanto en mi LinkedIn personal como en el de Syncro. Nosotros no publicamos nada sobre ninguna sentencia que no nos hayamos leído íntegra. La única excepción que hacemos y ponemos claramente que nos hemos basado en el comunicado de prensa del Consejo General del Poder Judicial es cuando aún no está disponible la sentencia, pero el Consejo General del Poder Judicial emite una nota de prensa. Salvo esa excepción, el resto yo nunca hablo de ninguna sentencia que no me haya leído. Y en Syncro todas las personas porque en Syncro tenemos un equipo muy grande y prácticamente todos y todas les hemos acostumbrado a que quieran escribir y participar o grabarse vídeos, que es otra manera de compartir contenido, lo mismo. No hablamos jamás de sentencias que no nos hayamos leído, por principio básico, por a lo que nos dedicamos. Efectivamente. Pues eso, huir un poco de, o yo, uno de los tips que podríamos dar, ¿no? Es dale ese toque. No tienes por qué hablar de tu vida personal, evidentemente, como has comentado, cada uno tiene que encontrar su forma cómoda y donde se sienta a gusto y cómodo, que no sea una carga, ¿no? Que no tengas un calendario de tengo que hacer no sé cuántas publicaciones en no sé cuánto tiempo, o sea, que esto fluya y que sea algo que además te divierte o te gusta, porque es que si no, no lo vas a terminar haciendo. Y yo fíjate, aunque no te guste, sí que pensar, no necesariamente en un despacho tiene que ser hombre, desde luego, si el CEO, el socio fundador del despacho o la socia quiere escribir, fenomenal, porque eso le va a permitir también trabajar su marca personal. Pero creo que es fundamental que alguien, al menos una persona, cuantas más mejor, se animen a crear contenido, porque pienso de verdad que es una de las herramientas más poderosas que tenemos para llegar a nuestro público objetivo. Si luego tenemos que hacer esa decisión que tú comentabas de
hago los contenidos en interno o bien me planteo la decisión de dedicar un presupuesto y contrato a una agencia de comunicación. Aquí esto es una decisión muy personal, hay que estudiar muy bien qué inversión tienes, qué recursos tienes y hasta dónde quieres llegar. Y yo lo único que digo, esa no fue la opción que nosotros utilizamos. Nosotros es contenido propio puro y duro, nadie nos hace el contenido que no sea gente del equipo de Syncro. En mi caso, mi contenido es mío exclusivamente, pero sí que está esa decisión. Lo único, yo siempre digo que si os planteáis, quienes nos estáis escuchando, invertir o contratar a una agencia o a un freelance que os haga el contenido, siempre precisamente por el sector al que nos dedicamos y porque no nos podemos columpiar, porque un error en el contenido nos puede suponer un impacto muy negativo en nuestra reputación corporativa. Que siempre haya un experto del despacho o una experta que haga una revisión y, si es posible, que le dé un toque más personal o más corporativo asociado a la imagen de nuestro despacho y de nuestra asesoría. Sí, ese pequeño pincel que decíamos, que lo ponga de tu color, ¿no? De Exacto. tu tono. Vale, ¿y qué es lo que crees que viene? ¿Qué tendencias y qué consejos nos puedes dar? ¿Qué ves en la comunicación del sector del asesor en los 2, 3 próximos años, en este momento tan apasionante que estamos viviendo? Yo creo, por un lado, que los despachos de asesorías empiezan a ser cada vez más conscientes de la importancia de la comunicación. Aún nos falta dar un salto cualitativo importante. No podemos olvidar tampoco que en este sector tenemos todavía muchos microdespachos, que los recursos son limitados, pero al final lo que decíamos al principio de verlo como una inversión y no como un gasto, y realmente es una manera en la que te acaban llegando los clientes. Es que esto es una realidad. Yo creo que todas las personas o todos los despachos de asesorías que han dedicado tiempo, eso sí, aquí no, esto no es el genio de la lámpara. Tú no vas a empezar a escribir y en 2 días te van a llover peticiones petición de presupuestos. No, esto requiere su tiempo y una cierta paciencia y ser regular. Yo también digo que es importante, es preferible publicar una sola cosa 3 veces a la semana, por ser realistas, que publicar durante una semana 200 cosas y luego tirarte 3 sin publicar nada, porque al final, tal y como funciona, aunque el algoritmo, esto es como las megas, ¿no? Existe y hay muchos gurús de cómo funciona y cómo no. Yo en esto, yo ahí lo dejo, por supuesto respetando el trabajo de los que sean expertos en el algoritmo, ¿no? Pero sí que creo que la constancia es importante. Y en cuanto a tendencias, pues es verdad que el tema vídeos empieza a ganar también cada vez más peso. Creo que es importante encontrar ese equilibrio. Hay muchas maneras de compartir contenido si lo aterrizamos en LinkedIn. Posts más cortos, posts más largos, puedes colocar informes, puedes colgar infografías, puedes colgar reflexiones, puedes colgar un PowerPoint, puedes hacer vídeos más cortos, más largos. Es decir, que las posibilidades de contenido, ir viendo qué es lo que te funciona más o mejor, son infinitas. O luego puede ser muy estructurado para los que seáis como yo, un poco germanos, ¿no? De muy estructurados y decir, mira, los lunes voy a sacar el vídeo de el despacho X y lo voy a llamar el lunes vídeo X y los lunes voy a sacar un vídeo. Los miércoles alguien del despacho va a publicar contenido sobre alguna sentencia interesante o sobre algún caso práctico. Por supuesto, si habláis de casos prácticos, si es un caso de éxito, podéis pedirle permiso al cliente y si tenéis el permiso del cliente, fenomenal, porque la SUBE probablemente os vaya a dar difusión también. Si no tenéis el permiso, pues utilizad casos un poco ya más antiguos y, por supuesto, cambiando lo suficiente como para que nadie pueda detectar que ese caso concreto es de X cliente. Y otra forma también, esto suele gustar a nivel de contenidos, es, pues mira, tuvimos un caso que no salió como nos gustaría, pero aprendimos X, Z, B y demás, y hemos introducido estas mejoras para que si volvemos a tener un caso similar, pues no tengamos éxito y no el resultado que tuvimos en el pasado. Esto me comentaba, no voy a decir el nombre porque muchos de los que están aquí le conocerán y no me ha dado el permiso, no se lo he pedido. Me comentaba un compañero que dice, lo que más gusta son los fracasos y las malas experiencias. Esos posts normalmente tienen un montón de repercusión, ¿no? Se ve que nos sentimos identificados. Yo creo que es un mito, antes lo has nombrado tú, pero yo creo que es
algo que hay que empezar a desmitificar. O sea, yo creo que es sano hablar de los errores porque nos sentimos identificados, porque no estás solo, porque, ostras, a ti también te ha pasado y porque todos tenemos errores, ¿no? Todos cometemos cagadas, hablando en plata. Entonces, no pasa nada por decir, oye, pues me pasó esto y aprendí esto. Yo he tenido hace Efectivamente, poco, siempre la lección del aprendizaje que yo creo que es muy importante claro, o aprendí o aprenderé, o lo estoy aprendiendo, o me lo quedo aquí en la recámara para ver qué lectura para saco, ¿no? interiorizar. Me ponían a mí en algún post como, bueno, tengo algún hater por ahí, y entonces me suele decir como, claro, como que siempre vas aprendiendo lecciones, ¿no? De todo lo que te pasa. Y pues la verdad es que no sé si porque escribo bastante y lo llevo a colación, pero sí, me gusta de cada cosa que me sucede, pues sacar esa lectura de decir, o sea, esto llevaba pues al despacho, a la empresa, o ¿no? ¿Qué me aporta aquí? ¿Qué podría yo hilar esto con esto? Eso sí que a mí me gusta mucho. Yo creo que hay que empezar a quitarse, bueno, hay que empezar a comunicar y no hay que tener miedo a comunicar cuando las cosas no han salido como esperábamos, que no quiere decir que haya sido mal, han sido que igual no como esperábamos, pero a lo mejor el aprendizaje que nos hemos llevado es mucho más valioso que lo que pensábamos obtener. O sea, a veces pasan estas cosas. Totalmente. Y luego desde el punto de vista de comunicación, también si hacemos alguna acción con clientes, alguna jornada, alguna visita en el despacho, por supuesto pidiéndoles permiso para hacerles una foto si les apetece, pues siempre o sacándoles de manera que no se les pueda identificar, hemos hecho esta acción en el despacho con este objetivo, ha venido X gente y eso también es otra manera de comunicar. Es decir, tenemos muchas maneras de comunicar y siempre pensando que las personas que nos leen o que nos siguen al final es que pueden ser potenciales clientes. O, aunque no sean ellos potenciales clientes, si compartimos contenido que les pueda interesar, pues que nos recomienden a otros u otras que sí que puedan ser potenciales clientes nuestros. Al final esto es como ir creciendo, ¿no? Yo siempre digo, esto es como un círculo, tú vas abriendo círculos y cuantos más círculos abres, más posibilidades tienes de poder llegar a potenciales clientes, ¿no? Y luego también tenemos que hablar un poco del riesgo de la visibilidad, ¿no? Donde le ves tú ahí, es decir, el hacerte visible o muy visible puede tener un riesgo. Tú has mencionado de pasada a los haters. Yo en mi caso personal, la verdad que me considero muy afortunada. Si lo circunscribo a LinkedIn, no he tenido por suerte muchos haters, alguno hay, esto es como, ¿no? Si no tiene usted un hater, se le asignará uno de oficio, pero a nivel general no he tenido. Sí que es verdad que los haters que he podido tener en mi caso personal es cuando abordo temas con las palabras mágicas de igualdad retributiva, brecha salarial o techo de cristal. Ahí sí hay haters porque son unas cuestiones que por desgracia están excesivamente politizadas. Y eso que siempre he intentado desde que empecé, y en eso sí que he sido muy constante, en ser lo más objetiva y abordar las cuestiones desde un punto de vista lo más técnico posible. Ese fue el camino por el que yo opté. Como tú bien decías, no significa que sea el único ni el válido, ni muchísimo menos. Hay personas que combinan muy bien con maestría esa parte personal con la profesional, o como haces tú, esas pinceladas que te hacen muy tú y te reconocen como profesional y como persona. Y es innegable que hay personas que también sienten un feeling por cómo te perciben a nivel personal y por tanto es un camino que también se puede explorar como cualquier otro. Pero es verdad que en mi caso no he tenido muchos haters, pero sí que hablemos un poco de ese riesgo de la visibilidad y de cómo lo ves tú. Yo tengo alguno, pocos por el momento, tampoco tengo muchos seguidores, que bueno, voy con medida, pero a ver, cuando te expones mucho, ¿no? Al final no se puede gustar a todo el mundo y menos una personalidad o un carácter como el mío, ¿no? Que soy muy intensa, o sea, no hay medias tintas, o te gusta o no te gusta, y es, o sea, muy lícito, quiero decir, no pasa nada. Si a veces tenemos más miedo a publicar, ¿no? No solo publicar, quiero decir, estamos hablando, centrándolo en LinkedIn, pero también estamos ferias, congresos, charlas, conferencias, donde muchas veces hay que estar. Bien, también por el tema y también por estar y compartir con otros compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, si te expones, pues te arriesgas. Esto es así.
O sea, si te expones te arriesgas. Entonces cuesta yo creo que un poco ese punto de decir, no pasa nada, o sea, yo no le estoy obligando a nadie que me lea o que me escuche, con apagar tienes suficiente. Pero es verdad que al principio, yo me acuerdo que al principio era como... ¿Y cómo voy a publicar? Todos los días nunca he publicado. A veces sí, pero porque me sale. Pero ¿cómo voy a publicar 3 veces por semana? Qué pesada, ya va a decir la gente. Pero hombre, la gente está pendiente de que tú publiques 3 días por semana. O sea, ¿te leen o no te leen? Fíjate qué cosa más sencilla, ¿no? El riesgo es ese, el exponernos. Y hay mucha gente que no se quiere exponer. Pues no te expongas tú personalmente, pero da visibilidad a lo que estás haciendo. Muchas veces, fíjate, no comunicamos ni dentro de nuestros clientes ni dentro de nuestros equipos, ¿no? Entonces, yo creo que esto también es una lectura que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a comunicar dentro y luego fuera, ¿vale? Entonces, a mí me ha pasado que mis propios compañeros, si me están viendo ahora, que no estarán viéndome, mis propios compañeros de trabajo, no me seguían. Y yo ahí como, pero a ver, por favor, si esto, entre otras cosas, ¿no? O sea, muchas de las cosas son referentes a vosotros y tal. Entonces, a veces hacemos una cosa por un lado y nos olvidamos de por otra. Entonces, el riesgo es que, bueno, es muy difícil ser profeta en tu tierra, ¿no? Como se suele decir, y hay que empezar por dentro de casa. Yo alabo mucho las empresas y las personas como vosotros, Syncro y tú en particular como DIRCON de Syncro, que ha conseguido que muchos de los trabajadores, no voy a decir todos, pero muchos de los trabajadores sigan una misma línea, ¿no? Y publiquen y estén. Y esto no es Es lo nada que tú fácil. comentabas, ha sido un trabajo interno de poquito a poco y por supuesto siempre teniendo muy en cuenta, por supuesto, los límites. Son las personas las que libremente deciden si quieren crear o no contenido y sobre todo especialmente el tema vídeos. Esto es una decisión porque no a todo el mundo le apetece grabar vídeos y hay que ser súper respetuosos con esos. Sí que es verdad que nosotros hablo de Syncro, ya no de mi caso personal, de Syncro, empezamos de cero en LinkedIn y tenemos 20.000 seguidores. Y empezamos de cero con poquitos recursos, con mucha ilusión y con una convicción férrea y profunda de que apostar por el contenido nos iba a traer buenos resultados, como así fue. Pero el camino ni fue rápido ni fue fácil. Pero sí es verdad que ese trabajo que tú dices de comunicación interna lo hicimos. Explicamos a la gente, el equipo además ha ido creciendo, ya somos más de 40 personas, es decir, ya tenemos la suerte de además de distintos departamentos, tenemos el departamento jurídico, ¿no? que además Mónica está encantada de publicar contenido más jurídico, tenemos el departamento laboral, el departamento de nóminas, un departamento de personas y cultura. Explicamos desde el principio, pero cuando éramos muy poquitos, explicamos la importancia de por qué comunicar, por qué empezar a escribir. Y es verdad que ahí sí que había un trabajo, lo que nosotros hicimos, para eso también está un DIRCON, ¿no? Para eso va en la parte de DIRCON, porque yo tengo la suerte de poder trabajar de DIRCON y poder trabajar de abogada, y con lo cual voy saltando de un mundo a otro y es maravilloso. Pero es verdad que por la parte de DIRCON sí que conseguimos, desde el Syncro hablo, crear una imagen corporativa y un estilo, de manera que el objetivo era que cuando alguien leyera un artículo supiera identificar este artículo lo ha hecho Syncro, no la Mónica, Carlos o quien fuera, sino que el artículo es de Syncro. Hay Y una eso línea. yo creo que hemos sido capaces de conseguirlo, ¿no? Y bueno, al final lo que decíamos al principio, esto claro que se traduce en resultados y claro que es positivo para el negocio y claro que es positivo para posibilidades de crecimiento y para que luego te lleguen clientes que te digan, no es que un cliente vaya a llegar porque hayas publicado un post, pero ese post sí que lleva a un cliente a poder decir, oye, esta gente sabe de lo que habla, aporta contenido de valor y por tanto, si gratuitamente está aportando contenido de valor, cuando me esté prestando un servicio de pago, ya parto de la idea en mi cabeza de que la excelencia va a ser elevada. Y por eso, ¿no? La coherencia y el trabajar poco a poco. Y luego sí que quería transmitir una cosa. Tú decías, he tenido posts que no han tenido muchas visualizaciones. Yo creo que aquí tenemos que dejar a un lado los egos y el tema del algoritmo desde el punto de vista de negocio. Porque puede que un post ya sea publicado en LinkedIn o en tu blog, o si tienes un blog del despacho, tenga pocas visualizaciones, pero es que a lo mejor justo una de las personas que lo ha visto es tu público objetivo y ese post que ha tenido 50 visualizaciones es mucho más rentable que otro que ha tenido 50.000, porque el de las 50 justo has llegado a 2 personas que son tu público objetivo y que te acaban contratando tus servicios. Por tanto, yo aquí os diría
que nos olvidemos un poco del ego de las visualizaciones, especialmente cuando hablemos de la cuenta del despacho o de la asesoría. Correcto, muy bien. Y yo tengo que decir que internamente tengo todavía ese trabajo por hacer, pero que soy consciente, que me parece que esto también es importante, ser conscientes y y no bloquearnos porque queremos hacerlo todo a la vez, ¿no? Alguien que nos esté escuchando ahora, que quiera empezar mañana a comunicar, ¿no? De alguna manera y decir, bueno, pues a ver, ¿cómo puedo hacer? Diferenciar un poco, ¿no? Por hacer un poco un cierre, de diferenciar un poco entre marca personal, puedes utilizar tu marca personal y tu marca personal no tiene que ser personalísima, es decir, no tienes que hablar de ti, no tienes que hablar de tu vida. Marca personal se puede trabajar de muchas formas. Yo no soy experta en Efectivamente. esto, por supuesto, y no soy quien para decirlo, pero creo que sí que no hay que mezclar marca personal con hablar de tu vida. Este es mi caso, que yo lo hago así, pero no tiene por qué ser así, como Estela tiene su marca personal y no habla de su vida, ¿no? Y luego diferenciar entre la comunicación del propio despacho o cómo diferenciar esa comunicación y ese marketing dentro del propio despacho, Totalmente. ¿no? El Y que marketing. pensemos, yo de verdad que insisto mucho en esto, todos y todas los que estamos aquí somos clientes en algún momento y todos y todas, por mucho que haya algunas agencias de marketing empeñadas en decir no, la gente no va a percibir que le estamos vendiendo, mi opinión personal es que no estoy de acuerdo con esto porque yo también soy consumidora a mi día a día y puedo tardar 1 minuto o 3 en identificar que me están vendiendo, pero al revés, a mí me genera el efecto contrario. Cuando descubro que alguien me está dando gato por liebre, para mí es el efecto disuasorio contrario. Por tanto, muy importante que diferenciemos. Esto es comunicación, esto es contenido de valor puro y duro y aquí empieza el marketing. Todos nos estamos vendiendo constantemente, quiero decir, Así pero es. no solo en la vida profesional, en la personal, cuando nos vamos de copas por ahí, queremos ligar con alguien, ¿no? Intentamos, todo el rato estamos vendiendo. Yo creo que esto hay que quitarse un poco estos mitos que están ahí como, no, yo quiero, pero que no se parezca que tal, que cual. Hombre, si tienes un despacho, lo que quieres es conseguir relaciones, clientes y más negocio o mejor O mejorar tu o imagen más corporativa, adaptado, porque eso también efectivamente. a Eso veces es. hay que dedicar un tiempo y unos esfuerzos a tener una cierta imagen corporativa y a ganar un poco de recorrido y cuando ya lo tienes, pues ya digamos que te puedes relajar un poquito más porque al final siempre cuesta conseguir tener una cierta repercusión, pero siempre pensando en ese trabajo, ¿no? Conjunto y en la coherencia. Muy bien, Estela, pues nada, podríamos estar toda la mañana hablando tú y yo de este tema sin ningún problema, pero no sé si vamos ya, creo que de tiempo perfecto y no sé si Sara tendrá alguna pregunta de los oyentes. Bueno, pues muchísimas gracias por esta sesión tan interesante. Ya nos quedan 12 minutos, así que voy a haceros unas preguntas que veo aquí, que nos han compartido. En línea con lo que estabais comentando ahora mismo sobre la comunicación y la marca, ¿qué diríais a los despachos que aún ven la marca y la comunicación como algo accesorio? Lo que hemos comentado un poco, aparte de lo que quiera aportar Leire, y al final hay que verlo como una inversión. Al final, invertir en comunicación y en marca es estar invirtiendo en el futuro de tu despacho y asesoría, porque una estrategia a largo plazo y bien trabajada te va a permitir tener más visibilidad, aumentar tu imagen corporativa, poder llegar a clientes o potenciales clientes. Incluso si tienes clientes, que esos clientes vean, oye, pues es un despacho de asesoría que también comparte contenido de valor y esto me da tranquilidad porque veo lo que están publicando. Y en esa estrategia que comentábamos de a medio y largo plazo, hay que cambiar el chip. Cuando cambiamos el chip y dedicamos una parte de nuestro tiempo a la comunicación y a trabajar la imagen de nuestro despacho o asesoría, es cuando yo creo que estamos abonando el terreno para empezar a ganar. Y al final esto es verlo en una inversión en el despacho. Yo lo que les diría es que la comunicación no puede ser algo accesorio, sino que es algo imprescindible por varios motivos. Lo decía este año en Acontes, en la charla de talento. Fíjate, es que cómo queremos atraer talento si no saben que existimos. O sea, si lo que hacemos es ser reactivos, ¿no? Necesito un puesto de trabajo y entonces pongo una oferta en X sitios
quiero que la gente me mande currículum. Si la gente no sabe a dónde tiene que mandar el currículum ni conoce cuál es el despacho, supongo que en Syncro, igual que en Pagua, algo que nos ha cambiado y que hemos visto un cambio muy importante es cuando hemos puesto una oferta de empleo, la cantidad de currículums y de buenas candidaturas que hemos recibido, cuando sabemos que otros compañeros del sector ponen una oferta de empleo, igual no reciben ni 2 ni 3 candidaturas. O sea, empezando por aquí, que es algo que nos preocupa y que, como he dicho, según los Totalmente, en todos los barómetros, barómetros así es, el la tema de la primera atracción y preocupación es fidelización del talento. o sea, ya no me voy a ir a todo lo que hemos hablado de posicionamiento, comunicación, contenido de valor, que te conozcan y demás. No, no, ya para atajar la primera preocupación que tenemos todos, que es que no conseguimos profesionales para nuestro sector. Claro, es que o sea, si no saben quién eres ni qué haces, cuando tú estás preocupado de hacer esa comunicación y de tener esa marca, pues la gente sabe a dónde va y le puede interesar o no, igual que puede ser del Madrid o del Barça. O sea, no hay ningún problema, pero todo el mundo sabe quién es el Madrid y quién es el Barça, ¿no? Pues esto es un poco lo que yo diría, o sea, es obligatorio comunicar. Tal cual, nosotros hace tiempo, me acuerdo que una de las sorpresas que tuvimos fue que alguien llamó por teléfono diciendo, oye, por favor, decidme si tenéis alguna dirección habilitada para enviar el currículum vitae, porque os sigo y me encanta lo que hacéis. Es decir, que lo que tú dices de la atracción, ahora lo tenemos ya más formalizado esa parte, ya hay un departamento de personas y cultura, ya tenemos una dirección específica para mandar emails, pero lo que tú dices de la atracción de talento me parece fundamental. Bueno, chicas, os agradezco muchísimo la intervención de hoy, ha sido fantástico. Nos quedan un par de preguntas por comentar, pero tenemos que pasar a la siguiente sesión, que ya sabéis que estamos un webinar tras otro en estas jornadas tan Si no intensas. les das nuestro email, ¿verdad, Eso Leire? haremos. Ningún Eso problema. es, sí, Nuestro Eso contacto haremos. y les respondemos. Efectivamente, eso vamos a hacer. Muchísimas gracias por vuestra intervención y damos paso ahora al siguiente webinar que hablará sobre la implantación de Verifacto. Gracias, Leire, gracias, Estela, un placer teneros y bueno, gracias a todos y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas Un gracias. A saludo. vosotras, gracias, un placer. Hasta luego. Hasta luego.